Ay, Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y gilinjoches que hoy florecen para vos. Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, más dulcita que la frutita del pigüilote y el jocote tronado. Nicaragua, los 60s. ¿Qué sucedía ahí? ¿Es que un artista puede hacer a un lado lo que le rodea? ¿Es que un arte está al margen de los acontecimientos sociales? ¿Cómo hacer a un lado esta realidad? Basta de llamarme así, ya voy a ir, voy a subir. Ya tú sabes que murió y sabes dónde está la tumba del hermano, aquel hermano que no tuvo sepultura. Tú lo sabes, porque tu corazón es tierra que lo cubre y nuestros días, flores nuevas para florecer sobre su tumba. Llegaremos con las manos sangrantes, llegaremos con el corazón en harapos, llegaremos con los cuerpos deshechos a preparar nuestro propio nacimiento de cenizas. Llegaremos listos a cultivar cementerios, llegaremos con la vida a flor de labios, llegaremos con un canto para cada hombre y la voluntad indomable de crear nuestro tiempo. Ante esta realidad, los pintores nicaragüenses, como gente sensible a lo que les rodea, permanecían dormidos, siendo partícipes de la estética de la burguesía, pintando a la medida de sus salas y sus comedores. Y es en 1948, cuando el maestro Rodrigo Peñalba llega a la Escuela Nacional de Bellas Artes, que crea una conciencia sobre la realidad nacional y a la vez integra las corrientes modernas de pintura que se estaban dando a nivel internacional. Rodrigo Peñalba, el padre del arte nacional, tanto para sus hijos visuales, cuadros e incontables apuntes a pluma, como por sus hijos visuales, 3 generaciones de pintores, la segunda de ellas centrada en praxis. La palabra praxis, ¿no? La acción, dinámica, nosotros siempre estábamos activos.
Siempre estábamos planeando a alguien, siempre estábamos poniéndonos de acuerdo con otros, con poetas o discutiendo ideas y cosas. Y eso fue lo que nos dio algo que creo que nunca más lo llegamos a tener, ¿no? O sea, esa inquietud permanente por hacer algo sin pensar en la remuneración inmediata, por lo menos, ¿no? Sino que pensando dejar para Nicaragua algo durable, algo que pudiera ser transmitido a otras generaciones, ¿no? Y que yo creo que eso es lo que ha resultado, ¿no? El 23 de agosto de 1963 se funda el Grupo Praxis, por iniciativa de los pintores Alejandro Aróstegui, César Izquierdo y el crítico de arte Amaru Barahona, quienes llaman a los estudiantes más destacados de la Escuela Nacional de Bellas Artes: Leoncio Sáenz, Luis Urbina, Orlando Sobalbarro, Leonel Vanegas, Arnoldo Guillén, Genaro Lugo, entre otros, y a la poetisa Michelle Naglis. Mi ingreso al Grupo Praxis se da prácticamente en el inicio del movimiento o la fundación del movimiento. En 1963, en agosto para ser más exacto. Alejandro Aróstegui estudia en Estados Unidos y Europa, donde es impactado por la libertad, inocencia y espontaneidad del arte bruto del francés Jean Dubuffet, al igual que por la segunda vanguardia del siglo XX, el informalismo matérico de España, el cual, buscando reflejar la realidad, le da un nuevo sentido al arte, luchando contra el academicismo, confrontando la forma y la estética establecida. Aróstegui, de regreso a Nicaragua, retoma lo que había aprendido en Europa y lo adapta a la realidad nacional, ejerciendo de esta forma una fuerte influencia sobre el Grupo Praxis. Bueno, cada cual tenía su propio estilo, pero habían elementos que le daban como una cierta cohesión al grupo, ¿no? Por ejemplo, el gusto hacia la textura, ¿no? Que eso era muy obvio, y con el tiempo se fue acentuando un gusto hacia el colorido también. La abolición de los colores brillantes y tener una atmósfera más bien de colores apagados, colores tierra, los colores que expresaran lo nicaragüense, lo telúrico. Se usaba mucho la palabra telúrico en ese tiempo, ¿no? Que expresara lo que provenía de las entrañas de la tierra nicaragüense, ¿no? El Grupo Praxis se desarrolla básicamente en dos etapas. La primera de ellas en 1963, cuando se funda y se cohesiona como grupo, hasta 1966, que Alejandro Aróstegui parte a los Estados Unidos y queda funcionando como galería. En 1971, cuando regresa de Estados Unidos, logra reunirlos nuevamente. Ingresan al grupo los pintores Roger Pérez de la Rocha, Mario Selva y el escritor Francisco de Asís Fernández. Realmente yo estuve en el segundo periodo, podríamos decir, así decirlo, de Praxis, que es cuando Alejandro Aróstegui, en 1971 tal vez, regresa de Nueva York y se reúne y logra reunir al grupo y formamos una nueva galería por lo que fue el antiguo Parque Bolívar de Managua. Pueblo, arte, cultura. Pueblo,
cultura, pueblo, arte, cultura, pueblo, arte, cultura, pueblo, arte. La honestidad en el arte, saber uno responder por lo que hacía, saber por qué lo hacía y no hacer cosas por hacerlas o sin saber los resultados o para qué se hacían, ¿no? Porque sí, se exigía, se era riguroso, había autocrítica colectiva, constructiva, ¿no? Y esto fue realmente este rigor, ya que debemos de tenerlo todos los artistas siempre con nosotros mismos, lo ejercimos en praxis, con nosotros mismos, y fue lo que nos hizo tomar la vanguardia de la pintura centroamericana, cohesionada, como un grupo cohesionado en su obra, cohesionado en su propósito, cohesionado en su idea, en libertad de creación individual cada uno. Yo, por ejemplo, pintaba a mi modo, Vanessa a su modo, Alejandro a su modo, cada quien en su lenguaje diferente, pero cohesionado, con un espíritu de lucha. Praxis es producto de una inquietud artística y social. Le dan un giro a la pintura nicaragüense, rompiendo con la estética establecida, e introducen un nuevo concepto de arte, un arte para todos, no únicamente para la élite intelectual, un arte que responda a la realidad política, social, económica de entonces. Abren las puertas de una galería no comercial, independiente, en la que exponían sus obras y realizaban conferencias para todos los que desearan asistir. Inspirados en la poesía revolucionaria, ilustraban grandes paneles que después exhibían en diversas partes de Nicaragua. Emitieron 2 números de la revista Praxis, a través de la cual daban a conocer su ideología y su obra. El terremoto de diciembre de 1970 pero de las últimas manifestaciones que hicieron algunos miembros fueron los murales, inspirados en los petroglifos nicaragüenses. La vanguardia de la pintura nicaragüense y centroamericana se dispersó en 1972, dejando un ejemplo de compromiso en el arte y grandes figuras, entre las que destacan Alejandro Aróstegui, Arnoldo Guillén y Roger Pérez de la Rocha, entre otros. Las características de mi obra han venido variando con frecuencia, ¿verdad? Iniciándose en esta escuela, digamos, de carácter un tanto impresionista. Luego uno va incursionando en una serie de formas nuevas, pues, que va conociendo y tratando de desarrollar también. Así como el abstracto, por ejemplo, fue una de las corrientes más fuertes que influenció a la mayoría de nosotros los estudiantes de esa época. La escuela de los españoles del grupo El Paso en esa época también influenciaron mucho nuestro trabajo. Y bueno, actualmente ya no exactamente el abstracto, pues, sino yo lo catalogo como un abstracto figurativo, el diseño en sí de mi obra, porque no es ni una cosa ni lo otro, pero está dentro de ambas formas. Ometepe, un paraíso con sus 2 monumentales conos, el Concepción y el Madera, han marcado la vida y la obra de Arnoldo Guillén.
Llegar a Nicaragua y ver de pronto el paisaje de Managua y la realidad, me impactó precisamente las riberas del lago Solotlán, ¿no? Que es el paisaje más bello de Managua, ¿no? La península de Chiltepe, el fondo del Momotombo. Y sin embargo, esas orillas ya estaban contaminadas porque los basureros, no sé, debido a alguna mentalidad retrasada, ¿no? Que se le ocurrió poner los basureros de Managua en una de las partes más bellas, ¿no? Yo recogía objetos que encontraba allí, pedazos de hueso, de peines, cepillos, de todo lo que encontraba, ¿no? Y eso formaba parte de esa amalgama que yo hacía, ¿no? De las superficies texturales, ¿no? Y al mismo tiempo comencé a usar ese colorido, el colorido ese metálico del lago de Managua, que no es un lago de verde esmeralda, ¿no? De los lagos turísticos guatemaltecos o salvadoreños, ¿no? Sino que son lagos de un colorido muy especial, ¿no? Entonces eso se fue reflejando en mis pinturas de la época. El paisaje lacustre fue el primer tema de mis pinturas, ¿no? Con la figura humana maltratada, digamos, por la miseria, la contaminación, el olvido, ¿no? Yo he sido claramente marcado por Goya y por Rembrandt. Todavía no me salgo de Goya, ¿no? Podríamos decir pues que mi obra, sí, mi creación está enmarcada dentro de lo que podríamos denominar un figurativismo crítico, ¿ya? Porque he tratado de ser fuerte, he tratado de señalarle la tragedia humana, ¿no? La tragedia interna también del hombre, mi tragedia. Pero además también he incursionado en temas abstractos. He hecho graffiti, he hecho pinta inspirado en las paredes de Managua, ¿no? Creo que estamos llenos de paisajes y últimamente he vuelto los ojos hacia él. Pues también a veces me planto frente a la naturaleza con humildad, ¿no? Hacer estudio al natural, así como hago desnudo. En fin, creo que soy polifacético, pues, ¿no? También hago retratos, hago de todo. Bueno, yo creo que el movimiento Praxis fue la toma de conciencia más profunda que ha existido dentro de la pintura nicaragüense, ¿no? Por un momento vimos con ojos de nicaragüenses, con ojos nuevos, lo que era nuestra realidad y quisimos llevar eso al lienzo, ¿no? Y yo creo que lo conseguimos a pesar de que los resultados no era una pintura ni turística ni comercial, ¿no? Praxis, una ideología llevada a la práctica, un deseo de romper con los esquemas, de acabar con la indiferencia y apatía hacia la realidad, reflejando la inconformidad con la forma, colores, temas y técnicas antes utilizadas, aportando algo nuevo, cambiando el rumbo de la expresión pictórica nacional, firmes en su compromiso, fieles a la verdad, defendiendo el derecho a expresarla y a que todos puedan escucharla. Dentro del continente, las fronteras se besan y se ponen ardientes. Me recuerdo de un hombre que por esto moría y que viendo este día, como espectro del monte, jubiloso regía.
noche. El espectro es andino con Bolívar y el Che, porque el mismo camino caminaron